Aquí tenemos a Pepe Lario. Muchísimas gracias por haber venido. Les voy a contar Nada. una cosita. Resulta que Pepe se presenta aquí a las 11 de la mañana y digo, pero Pepe, ¿dónde vas? Que era la 1. Y dice, bueno, pues no hay problema, me voy en busca de un cernícalo. Le voy a poner antecedentes. Pepe Lario, es la primera vez que me pongo en el ordenador, pero porque es que, Pepe, es tantas cosas, Pepe, que digo, no quiero que se me pierda nada, pero no sé si que es mejor que lo lea yo o que me lo cuentes tú. Como quieras, como quieras. Bueno, les voy a contar un poquito porque yo te he traído aquí, ¿vale? Aparte de todas esas cosas que les vamos a contar ahora, les va a contar él, que es él, yo lo descubro a Pepe, ya lo conocía de antes por otras actividades, que él es una persona muy, muy activa de cara en la ciudad, con todo lo que sea tema reivindicativo, vecindario, social y sobre todo verde. Bueno, pues lo descubro haciendo una fotografía. Todos los días aparecen fotografías de pájaros, de la fauna que tenemos nosotros aquí en el río. Y a mí me deja tan maravillada, a mí y a todos sus seguidores, tan maravillada toda esa fotografía. Y además me maravilla que tengamos esa fauna tan fantástica aquí y sin saberlo, como parece un poco inesperado. Y entonces por eso le digo yo a Pepe que se venga, pero claro, Pepe es mucho más. ¿Qué eres tú, Pepe? ¿Qué cosa más difícil que uno se tenga que definir, verdad? Bueno, soy pues una persona, maestro jubilado, y desde hace muchísimos años, bueno, yo empecé con el movimiento ciudadano en la época prefranquista y después pues me he dedicado a partir de un determinado momento a la cuestión ecopacifista. Básicamente después del referéndum OTAN doy un vuelco a entender que las cuestiones de la supervivencia de la especie humana son vitales para cualquier otro tipo de transformación social y que hay que llevarlo de forma conjunta. Y desde entonces pues me he ido dedicando a temas ambientales, pero no justamente a los pájaros, sino a temas un poquito más complicados, como son la energía nuclear, la energía en sí mismo, el cambio climático, el urbanismo, los residuos tóxicos y peligrosos, la contaminación en las ciudades, el tráfico, transporte, buscando cuáles son sus problemas y cuáles son sus posibles alternativas. Y eso me ha ido llevando pues a estar en organizaciones ecologistas, en un momento determinado en el año 95, 94, 95 pegar el salto a ver si por la vía de la política se pueden buscar atajos, porque los políticos al uso no te hacían mucho caso con lo que hacías, aunque en Córdoba, por ejemplo, con el tema del Cabril movilizábamos a 2.000, 3.000 personas, prácticamente más que ningún movimiento social en los años 80. Pepe, que tú eres, digamos, un visionario, junto con las personas que te apoyan y que están también a la par que tú, ¿no? Pero eres un visionario porque cuando nadie hablaba, no se sabía, la palabra sostenibilidad no existía toda esa empatía con querer un mundo más limpio, eso más sostenible, comercio cercano, todas esas cosas eran algo como, es que ni siquiera se hablaba, Pepe. Sí, y se ponían en duda algunas cosas. Claro. Yo he tenido compañeros de formación política y en el ayuntamiento que me decían, Pepe, eso del cambio climático es verdad. Eso no existe. Yo me quedaba alucinado porque además la historia del cambio climático no es reciente, es la comunidad científica desde finales del siglo XIX e incluso estaban ya avisando que la quema de carbón cambiaba la atmósfera y ese cambio de la atmósfera iba a traer como consecuencia un cambio del clima, porque también se comenzaba a conocer cuáles eran los efectos que tenía la atmósfera sobre el clima, ¿no? Y el efecto invernadero. De visionario a que seas una de las personas, incluso artífice, lo voy a leer, voluntario presentador en Climate Project Spain, primer proyecto en habla no inglesa del premio Nobel Al Gore, para difundir la problemática del calentamiento global. O sea, lo mismo te estás protestando en el Cabril, que te detienen además, o sea, a ti te detienen porque tú eres una persona detenida en varias ocasiones. Y precisamente por protestar, por decir las cosas como son y que no se entendían, ¿no? Y estás también metido en una historia a los que estamos al otro lado nos parecen impresionantes, Pepe.
Bueno, también he tenido muchos años y, como decía anteriormente, también he ido buscando cuáles son las posibles alternativas. Pues, por ejemplo, una de las últimas aventuras, pero que ya allí tiene más de casi 11 años, es montar la primera cooperativa, participar en montar la primera cooperativa de producción y venta de energías renovables en España. Son energías, buscando poner en práctica, en la medida en que la legislación lo permite, poner en práctica la participación social en la transformación social, que es fundamental. Sin participación social va a ser totalmente imposible que haya una transformación que nos permita tener un mundo habitable, y vamos muy tarde, pero bueno, es totalmente necesario. Eso te iba a preguntar, pero antes de nada, la educación es fundamental en todas las cosas, pero aquí es que es básica. Claro. Sí, yo fui director, el primer director de educación ambiental de este país, en alto cargo en la Junta de Andalucía, y he ido aprendiendo varias cosas. En primer lugar, que en un momento determinado la educación ambiental se dirigía a los niños en espacios protegidos y con especies concretas. Sin embargo, yo cuando llegué decía, si los niños y las niñas tienen que tomar decisiones, ya será tarde. Hay que educar a los que ahora mismo estamos tomando decisiones, que somos los adultos. Entonces la educación ambiental tiene que ir dirigida a las personas que están en estos momentos tomando decisiones, tanto en organizaciones sociales como en el campo de la política, y tenemos que, muy bien, ver los espacios naturales, pero los espacios naturales no se van a proteger si no somos capaces de abordar el modelo energético, el modelo de transporte, nuestro modelo de ciudad, una sociedad sin residuos, o con los residuos que entren dentro de ciclos que se puedan digerir por el medio ambiente. Sin eso los espacios naturales tampoco van a pervivir, tal como los conocemos, ¿no? Y también otra cuestión, y es que la educación ambiental destinada a pequeños grupos y con poca intensidad se ha demostrado, yo creo, que se queda muy corta. Hay que ir a los grandes medios de comunicación social, de medios de comunicación de masa, y transmitir ideas claves, sencillas, para que la población, y eso comienza a ocurrir ahora, en muchísimo tiempo no ha ocurrido, para que la inmensa mayoría de la población, no grupos reducidos, endogámicos, sino que la inmensa mayoría de la población comienza a ser consciente. Yo creo que muy tarde, porque algunos científicos ya decían que el problema del cambio climático lo teníamos que haber abordado cuando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era de 350 partes por millón, y eso ocurrió en el año 1988. Wow. Luego lo tenemos muy, muy, muy complicado. Y fruto de eso, de quitarme presión personal, de que necesito hacer ejercicio. También tengo algún problema de salud y pues decidí coger la cámara de manera intensiva, aunque ya hacía mucho tiempo que hacía fotografías, y dedicarle pues todos los días que puedo, salvo cuando tengo algún otro problema, o llueve y hace mal tiempo, o hay poca luz y no se puede conseguir algo, pues dedicarle 2 o 3 horas al tramo que hay, el tramo urbano del Guadalquivir, que es una auténtica maravilla, y que hay auténticos tesoros, que si la gente los conociera, disfrutaría aún más de nuestro río. Bueno, ahí le estamos viendo ya fotografías, porque les puedo decir que Pepe me ha mandado muchísimas fotografías, le pedí fotos y me ha mandado todas las fotos del mundo, que me las pienso quedar, vamos, porque me parecen fantásticas y geniales, y lo que me parece sorprendente, Pepe, es que eso lo tenemos aquí. Sí, sí, sí. O sea, tenemos de todo. Sí, esa la que estaba anteriormente era una cigüeñuela, esa está, la cigüeñuela, esa fotografía está hecha desde el Puente del Arenal. Sí. Detrás del Centro de Cultura Contemporánea, de Creación Contemporánea de Andalucía. La que viene a continuación es una especie invasora y está hecha a 100 metros de aquí, a la otra parte del río, en el entorno del Jardín Botánico
del Molino de la Alegría, Sí. un chopo que hay allí, bien hermoso, y ahí están una colonia invasora de cotorras de Kramer, en este caso. Pepe, ¿te conoces todos los pájaros? ¿Te los conoces a todos? Yo creo No. que hay algunos a los que ya les pongas nombre, porque yo me imagino que le dirás, oye, ¿y qué tal estás, Paquito? ¿Cómo vas? Porque te los conoces todos los días. Lo que sí vas conociendo cuáles son sus hábitats dentro del territorio y ¿Son patos? Sí, eso es una cría de un patito, de un azulón, una nave real o azulón, que son el más abundante y el más fácil de ver. Una focha, vienen de vez en cuando por aquí, no son Él tan dice que no, frecuentes. pero ya están viendo que se sabe absolutamente todos los nombres de todos. Amparo te está diciendo, claro, se lo sabe todo, se lo sabe todo. ¿Qué foto más grande? Bueno, es que esa foto, ¿cómo la has podido conseguir? ¿Cuánto Bueno. rato te tiras tú enfocando? No, yo voy andando. Ah, o sea que no espera. No, yo voy andando y voy mirando, observando, oyendo todo lo que se... Por eso decía que me sirve, es una golondrina dáurica también, preciosa. Sales de tu casa y normalmente estás introvertido pensando en las problemáticas personales, sociales, Que etcétera, tenemos. y sales fuera y entonces inmediatamente estás con todos los sentidos hacia afuera. Qué bonito, ¿qué pájaro es ese, Pepe? Esto es un colirrojo tizón, ahora mismo están aquí. Ahora mismo están aquí. precioso! Eso está en el patio del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. En lo que hay de fondo, Sí. que está difuminado un naranjo y una naranja. Esto es una taravilla, una hembra, un macho de taravilla. Bueno, ¿cuántas especies están viviendo en nuestros ríos? Aquí en Córdoba tenemos unas 150 especies diferentes. 150. Algunas muy frecuentes, otras nos visitan de vez en cuando o nos visitan temporalmente, ¿no? Pero ahí, además también eso te da una variedad. Ahora, por ejemplo, ayer mismo cogí, que hacía un año que no lo cogía, pues un ruiseñor pechiazul, que antes no se veían por aquí, también es otra cuestión. La existencia de los sotos ha ido aumentando el número de especies que había en Córdoba. Yo soy amigo de todos los... Esto es una espátula, por ejemplo, es más ocasional. En Doñana sí se pueden ver, pero aquí también llegan. Digo que soy amigo de los que lograron que se declararan los sotos de la Albolafia monumento natural. Un grupo de biólogos, básicamente, un grupo, en aquel momento Godesa, hoy están dentro de Ecologistas de Nación, y en aquel momento comenzaban a llegar, por ejemplo, lo hemos visto ante alguna fotografía, comenzaban a llegar algunos martinetes, y era sorpresivo. Se extrañaron la primera vez que en una redada de muestreo para anillar se encontraran pues, un ruiseñor pechiazul, que es una preciosidad también, y que la he cogido el año pasado y este año la he vuelto a coger. Y un montón de fotógrafos y ornitólogos están deseándolo coger. Tenemos 2 especies de pájaros carpinteros y otro que es también de la familia de los pájaros carpinteros, pero que se alimenta de hormigas, que antes no estaba por aquí, pero ya vive aquí, ¿no? O algunas están corrientes, pero que salen auténticas preciosidades como esto, que es una golondrina, ¿no? Bueno, está claro que visitar tu página es darse un paseo por esos sotos y además hacerlo con muchísima tranquilidad y hacer quizá un poco lo que tú estás haciendo, que es quitarte de en medio de tanta historia que muchas veces no somos capaces ni de enmendar. Pepe, ¿tenemos solución? Bueno, dime que sí, Pepe. Está en nuestras manos, sí. Está en nuestras manos. No existen problemas ambientales. Lo que existe son problemas sociales de un modelo de sociedad que crea unos problemas ambientales que influyen por rebote de nuevo en la sociedad y crea conflictos también en nuestra sociedad, importante. Estoy con una mascarilla. Esta mascarilla sería impensable prácticamente, es verdad que ha habido otras pandemias, pero sería impensable si no hubiéramos invadido las zonas boscosas y hemos colocado, por ejemplo, granjas de cerdos o de vacas o de aves en los límites, bueno, en los límites no, invadiendo selvas tropicales, en terrenos que anteriormente, y por tanto hay una interrelación entre
animales domésticos y seres humanos con animales que anteriormente estaban en el interior de la selva y apenas había contacto, por lo tanto los virus no podían soltar, los coronavirus, que hay unos cuantos miles por ahí esperando saltar de un momento a otro, no hubiéramos ocurrido con esto. La mejor vacuna contra esto es mantener la biodiversidad, no ser depredadores del medio natural, y depredadores para sacar beneficios económicos, no es por hay otra cosa. Y que tampoco es por la especie humana, por eso decía, es por un modelo de sociedad donde el beneficio máximo a corto plazo, al mínimo plazo posible, se ha impuesto como un dogma que prácticamente todos y todas aceptamos sin cuestionar apenas. Pepe, la pena de la televisión es el tiempo limitado que hay, porque estoy segura de que estarán conmigo que escuchar a este hombre es un placer y además se aprende y desde luego ya no solo de pájaros, sino absolutamente de todo lo que pueda, bueno, pues de alguna manera nos pueda afectar a la vida. Yo no te pierdo la pista, Pepe, o sea que... A vuestra disposición. Esta casa siempre me ha acogido muy bien. Te queremos mucho todos. Desde coloquios de hace muchísimos años, con compañeros ya vuestros desaparecidos, lamentablemente, algún programa, toda una serie de programas sobre el medio ambiente y cambio climático, lo más reciente, y me tenéis a vuestra entera disposición. Encantado porque, recordando lo anterior que te decía al principio, la educación ambiental, si no va dirigida al grueso de la sociedad, no a quienes van a tomar decisiones dentro de 20 años, sino a quienes estamos tomando decisiones cada día en nuestra actividad diaria o en nuestra actividad social, política, en puestos de responsabilidad, son los que tienen que cambiar la actitud y tenemos que cambiar en nuestro modelo social y nuestro modelo económico, si no, sí que lo tendremos muy complicado y muy difícil. Bueno, pues por nuestra parte nos va a quedar y desde luego esa invitación se va a quedar. En fin, no te vayas ahí porque contigo cierro yo para que te vengas por aquí. Bueno, pues de vez en cuando vamos a retomar esas cuestiones que son muy, muy interesantes y además lo que tú estás diciendo, depende de nosotros, todo lo que podamos hacer, bienvenido sea.